Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo pidiendo el soplo potente del Espíritu del resucitado en ti. Que el Espíritu Santo te colme en este momento y haga que la palabra de vida que te voy a proclamar toque lo más profundo de tu alma, te transforme. Hoy te digo, déjate transformar por el Espíritu de Dios. Él tiene tantas cosas hermosas para darte. Hace falta solamente que quieras recibirlas. Quiero proclamarte ahora un evangelio, una buena noticia de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan. Lo tenés en el capítulo 7, versículos 37 al 39. Escucha lo que dice. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús no había sido glorificado. Qué linda imagen esta para hablarnos del Espíritu de Dios. Vos sabés que la profundidad de Dios es tan inconmensurable que solamente a través de metáforas, a través de imágenes, el Señor trata de revelarnos, de mostrarnos algo de todo lo que es Él. Dios le había anunciado a Juan el Bautista: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 1:33. Y el mismo Jesús después retomó esta idea en Hechos 1:5. Dijo: así como Juan bautizaba con agua, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Fuiste bautizado en Espíritu Santo y fuego? Ahora Jesús nos invita a beber de su Espíritu, a beber de ese Espíritu que brota de su corazón como un manantial. Si lees el episodio, el encuentro de Jesús con la samaritana, en Juan 4:14, ahí también Jesús promete su agua que se convertirá dentro de cada creyente en una especie de manantial que brota para arriba. Y ese manantial es el Espíritu Santo. Es una especie de chorro surgente hacia la vida eterna, o sea, con sus gracias divinas. Pero hay también otras imágenes que usa el Espíritu Santo para revelarse. Fuera de la imagen del agua, esta idea también la expresa el Evangelio con la figura del aire. Jesús resucitado sopla sobre la iglesia la Ruaj Santa y le da el poder de perdonar. Juan 20:22. Es una especie de regalo pascual para la iglesia. Y también se manifiesta con la figura del fuego. Estaba anunciado que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Jesús mismo
nos asegura en Lucas 12:49, «Yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo». Y está hablando del fuego del Espíritu, del fuego que Él quiere que arda en tu corazón, en la comunidad, en toda la iglesia. La Biblia de Jerusalén comenta, este fuego, evidentemente simbólico, puede revestir significaciones diferentes según los contextos. Puede ser el Espíritu Santo, o también el fuego que purificará y que abrazará los corazones, y que debe encenderse en la cruz. Y yo te diría que estas dos significaciones son casi lo mismo. Por eso se atribuye a Jesús la efusión del fuego pentecostal, del fuego del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos 2:33, exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes lo ven y lo oyen. ¿Y qué es lo que hace este Espíritu Santo en nosotros? Tú sabes que lo principal, lo primero que hace el Espíritu Santo es hacernos hijos. El Espíritu nos hace hijos de Dios, hijos en el Hijo. Si hay efusión del Espíritu, es gracias a Jesús. Es gracias a Jesús que se encarnó, que murió, que resucitó. Es el Espíritu del resucitado el que nosotros recibimos. En la creación, según dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, en la creación está el Espíritu actuando y todo es obra del Espíritu. Pero la efusión santificadora, la efusión vivificadora en el sentido fuerte cristiano, esa viene por Jesucristo. Juan 7:39. Él nos santifica con su Espíritu. Él posee el Espíritu sin medida, y también desde el punto de vista de su carne humana, de su encarnación, Jesús está plenificado por el Espíritu ya desde el seno de María. Él recibe una unción especial en el Jordán, acordate el momento de su bautismo, y proclama en la sinagoga de Nazaret, antes de salir de lanzarse a la misión, Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y este Jesús, pleno del Espíritu de Dios, también nos envía su Espíritu. No solo porque nos lo mereció con su muerte, sino que nos lo da por derecho propio, como Hijo de Dios. Dice Jesús, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Juan 16:14. Jesús envía el Espíritu, porque procede de Él. Del mismo modo que lo envía el Padre, porque procede de Él. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, no hay otro. No hay dos Espíritus Santos. Es el Espíritu del Hijo, el que vos tenés, por eso te haces hijo. Si recibís el Espíritu de Jesús, si recibís esta unción, podés verdaderamente con Jesús llamar al Padre y decirle Abba, podés rezar el Padre Nuestro como hijo. El Espíritu nos hace hijos en el Hijo. Y lo importante no es teorizar sobre estas ideas. Lo importante es gustar esta realidad que recibimos, este Espíritu que nos hace clamar Papá, Abba, como le decía Jesús. Porque Abba es la expresión de Jesús. Y el Espíritu hace que vayas aprendiendo su lenguaje. El Espíritu hace que vayas aprendiendo sus sentimientos.
de manera que cuando rezás podés decir a Dios con él, Abba, papá. Y esta transformación te va llevando a una vivencia gozosa, alegre, de la paternidad de Dios. El Espíritu compenetrado contigo te hace descubrir que sos en el Hijo, hijo, y por lo tanto que te corresponde su gloria y podés esperar participar de esa gloria. El Espíritu te hace hijo. A Dios, desde hoy, podés decirle, papá. Medita en todo esto y pedí una fuerte efusión de su Espíritu. Hacelo con este canto de Henry Hernández, Su Espíritu en mí. Admiro su poder, en él puedo creer. Su magnitud me levanta y suprema alabanza doy a él. Y su espíritu en mí confirma que ha de venir aquel que un día demostró su templanza, a los suyos llevó al redil. Y su espíritu en mí me hará al Padre pedir que me escuche con misericordia y a mi vida la lleve a tu lado, oh Dios, oh sí. Acudo a ti, Jesús, Él es mi guía y mi luz. En dura prueba apareces y renuevas mi sostén. Y su espíritu en mí confirma que ha de venir aquel que un día demostró su templanza, a los suyos llevó al redil. Y su espíritu en mí me hará el Padre pedir que me escuche con misericordia y a mi vida la lleve a tu lado, Dios, oh sí.
Hay un texto fundamental para conocer la obra del Espíritu Santo en nosotros, y lo tenés en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 9 al 17. Escuchá lo que dice. Ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del mismo Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu nos espiritualiza. ¿Sabés que la adhesión a Cristo nos va haciendo participar cada vez más de su Espíritu? Nosotros nos sumergimos, para decirlo de algún modo, con Cristo en la muerte y resurgimos del agua vivificados. Nuestra realidad carnal está destinada a la muerte por fuerza del pecado de nuestra carne carnal, digamos. Pero unidos a Cristo por su muerte, ya empezamos a estar resucitados. Ya recibimos una vida nueva en el Espíritu Santo. Esta carne va a tener que morir, y esta misma carne está destinada a la gloria. Ya nos vamos preparando para la gloria. ¿Quién hace todo esto? Lo hace el Espíritu de Jesús. Dice San Pablo en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, o sea el Padre, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. ¿Escuchaste? El Padre que dio la vida a su Hijo te la va a dar también a vos, porque sos su Hijo. Te la va a dar también por medio del mismo Espíritu. La acción del Espíritu de Cristo no solamente da vida al hombre interior, a tu alma, sino que incluso le puede dar vida a esta realidad física, porque la espiritualiza. Te lo voy a explicar de otro modo. En el lenguaje común, nosotros entendemos que carne, la carne que te compone, que compone tu cuerpo, o sea, lo que se toca, lo físico, es algo material. En cambio, espíritu es lo que no se toca, es lo que no se ve. En cambio, para San Pablo, son la expresión de dos mundos contrapuestos que se dan en la vida del hombre. La carne, el modo carnal de vivir, diría Pablo, es el hombre viejo, el hombre en su pecado, el hombre en su concupiscencia, en sus deseos. Y muchas cosas espirituales también, en sentido vulgar, o sea, inmateriales. La ira, por ejemplo, sería algo carnal, el odio
la envidia. En cambio, el hombre espiritual es el hombre que está movido por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual tiene que llegar a ser todo el hombre. La realidad física, la realidad mental, la realidad espiritual. Nos tenemos que ir haciendo espirituales, para decírtelo de algún modo. En griego se dice hacernos neumáticos, hombres del espíritu. Y nuestra carne, en este sentido, se tiene que ir espiritualizando. Te das cuenta que cuando te estoy hablando entonces de vida espiritual, no te hablo solamente de vida interior, te hablo de una vida unida al Espíritu de Cristo, movida por el Espíritu de Cristo, vivificada por el Espíritu de Cristo. Vida plena, si lo querés de otro modo. Ciertas religiones orientales y ciertas herejías cristianas piensan que la carne, en el sentido actual, o sea, lo físico, es algo malo. Es algo que hay que destruir para poder irse al nirvana, para poder dedicarse al espíritu. En cambio, nosotros decimos que nuestra carne es santa, porque Dios se encarnó, se hizo carne, la tomó. Dios la creó, Dios la amó, y Dios la asumió, haciéndose hombre. Y además nos invita a colaborar con Él para purificarla, para santificarla, para espiritualizarla, para impregnarla del Espíritu Santo de Dios, que se une a nuestro espíritu. Fíjate que a la luz de esto entendemos con otro gusto lo que dice Romanos 8:9. Ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El cristianismo oriental insiste mucho en la teología de la divinización. Él dice que el Espíritu no solamente nos da vida, sino que además nos va identificando con Él, nos va divinizando. Es por esto que en los santos orientales, después de este esfuerzo para morir a la carne, a las pasiones, a todo lo carnal, se van espiritualizando de tal manera que su cuerpo muchas veces se convierte en un cuerpo de gloria ya en esta vida. Y muchas veces se da ese fenómeno milagroso de la transfiguración, o sea, quedan iluminados, empiezan a despedir luz de sus cuerpos. Hay muchos testigos de esto. San Serafín de Sarov es un santo característico que vivía este fenómeno de la iluminación. En cambio, en la Iglesia occidental, que vive mucho más una teología de la cruz, se da otro fenómeno místico, los estigmas, que son la expresión mística de la participación en el misterio de la pasión. Como dice la 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con el esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pensá en todo esto. Dale gracias al Señor por las maravillas que está haciendo en tu vida. Y hacelo de un modo especial, sirviéndote de este canto que te regalo. Lluvia. En sequía, la tierra entera árida está, los cielos están cerrados, se ausentó la lluvia, mas en la autoridad de Dios declaro
la tierra y la riega. Se desborda el río de Dios, con su agua él sana la tierra. Se levanta la danza y la gloria a Dios. Hoy declaro un nuevo día, multitudes que alaben a Dios, como estruendo de muchas aguas, exaltando la gloria de Dios. La tierra y la riega, se desborda el río de Dios, con su agua él sana la tierra. Se levanta la danza y la gloria a Dios. Hoy declaro un nuevo día, multitudes que alaben a Dios, como estruendo de muchas aguas, exaltando